Shabbat Shalom. Bueno, hermanos, bienvenidos. Vamos hoy a continuar con nuestro orden que hemos heredado desde la antigüedad, confirmado por los apóstoles. En Hechos 15:21 quedó más que ratificado la necesidad del orden, la voluntad divina de que estudiemos a Moisés cada Shabbat, en cada día que era destacado y distinguido. En el día de hoy vamos a tener la Parashá Shoftim, que significa jueces, ¿cierto? Y está ubicada, como tenemos aquí, en Deuteronomio 16:18 hasta el 21:9. Bien, en términos generales, esta Parashá, como lo decía ahorita antes de empezar, está relacionada muchísimo con el liderazgo de Israel. Hasta este momento hemos venido viendo regulaciones de diferentes índoles para el pueblo en general, lo que vas a hacer, lo que no vas a hacer, etcétera, cuando estés en la tierra, cuando no. Y aquí esta parte es importante porque tiene que ver con los límites y las funciones que tiene el liderazgo. Entonces empieza diciendo: Shoftim be'shotrim titen lecha bechol sharecha she'Hashem Elohecha noten lecha lishbatecha. ¿Qué significa eso? Dice: jueces y policías, guardias, pondrás para ti en todas tus puertas que Hashem, tu Dios, te está dando por tus tribus, y ellos juzgarán al pueblo ¿con qué? Justo. En hebreo dice Mishpat Tzedek. Ya hemos hablado aquí lo que es la expresión Mishpat, vamos a recordarla. Habíamos dicho que Mishpat tiene que ver con ¿qué? Procedimientos. Con el debido proceso, el deber ser. Y ese deber ser, para que sea deber ser, tiene que estar ligado a un concepto que es Tzedek, que es la justicia. ¿Ya? Esto forma una sola expresión idiomática. Mishpat Tzedek. Mishpat solo es el debido proceso, pero ese debido proceso definitivamente va a desembocar en la justicia. Mishpat Tzedek. Por eso no puedes torcerlo, como dice a continuación, ¿verdad? Dice: no torcerás el Mishpat y no conocerás rostro. Dice allí: no torcerás el Mishpat, es decir, no vas a cambiarle una pieza al proceso investigativo y no vas a conocer rostro. Los Akirfanim, no vas a conocer rostro. Si fue tu vecino, si fue el otro, no. Y eso lo habíamos destacado como en dos parashá anteriores, cuando veíamos cómo el juez de Israel pues no tenía que ver allí nada si era el vecino o el amigo de toda la vida, y no había este tema de que me declaro impedido o no, porque es que era Dios el que hablaba, y el juicio era de Dios. Dice: no tengas miedo, porque el juicio es de Dios. El Mishpat, el debido proceso. ¿Ya? Y entonces el Mishpat, como debido proceso, tiene etapas de investigación. ¿Ok? Tiene una etapa aquí investigativa, pruebas experticias, vamos a escuchar testigos, vamos a verificar los testigos, vamos a traer un perito experto que verifique si esta prueba no ha sido adulterada. Todo tiene un protocolo. Esas pistas que va arrojando la investigación, al mejor estilo CSI, van a conducir a ¿qué cosa? Van a conducir a un concepto que es la justicia. Si tú quitas una de estas piezas, o la cambias, o la ocultas, se daña automáticamente la justicia. Automáticamente. Y por eso aquí es muy recurrente en esta parashá de hoy, uno de los verbos que habíamos estudiado hace como dos parashá también, es el verbo darash. ¿Sí se acuerdan? Que eso lo traducen como buscar. Lo traducen como buscar. Y la gente a veces se confunde. Busca a Dios, ¿no? Darash habíamos visto que era el tú acudir a un llamado que Dios te había hecho. No era que tú buscaras, era que Dios te había traído hacia Él. En este caso, la justicia trae al investigador a través de las pistas. Por eso dice: y tú bedarashta heiter, dice en hebreo. Bedarashta heiter significa: y tú vas a seguir los pasos, te vas a dejar llevar por las pruebas. Por las pruebas. Tú allí no te vas a poner como que a hacer prejuicios personales o juicios de valor subjetivo. Lo que vayan diciendo las pruebas, allá vas. Allá vas a seguir, y cuando termines vas a llegar a la justicia. ¿Ya? Simple.
Y eso va a ser debido al proceso. Por eso no es buscar, no es que yo voy a buscar y yo voy a comprobar, no. Porque ya estás diciendo inclusive que estás preconcebido. Tú tienes que estar absolutamente libre de prejuicios. Lo que vayan mostrando las pruebas, así va a ser. Sin tener una preconcepción de si es o no culpable. ¿Ya? Ante todo habíamos dicho y hemos siempre enfatizado aquí que los jueces de Israel se llaman jueces porque defienden la inocencia, la justicia, la verdad. ¿Ok? Por eso Dios le puso jueces a Israel, que lo defendían de quiénes, de los enemigos, de los filisteos, sobre todo, que eran los mayores atacantes, ¿no? Los mayores adversarios. Pero al mismo tiempo, pues trataban de defender al máximo al pueblo hasta donde fuera posible. Cuando no había jueces, ¿qué decía? En aquellos días no había jueces en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Ok? Porque no había quien regulara el comportamiento. Entonces en este caso empieza ubicando dos autoridades que son los jueces y los shotrim. Los shotrim, de ahí viene la palabra en hebreo moderno shoter, que traduce policía. Pero en este caso estamos viendo que los shotrim eran los encargados de ejecutar las sentencias de los jueces. Eso, alcaldes. Alcaldes. Esa es otra invención. Estamos hablando del verbo shoter, que es el que ejecuta o lleva o acompaña al juez a la ejecución de una sentencia. ¿Ok? Entonces está diciendo, miren las regulaciones, no vas a torcer el mishpat. ¿Ok? No vas a torcer el mishpat. No vas a arrancarle piezas al debido proceso. No vas a conocer rostro. No, que este es mi amigo y lo voy a favorecer aquí. No. ¿Qué más le dice? No tomarás soborno. ¿Ya? ¿Cierto? Porque el soborno enceguece los ojos de los sabios y tuerce las palabras de los justos. Ahí la palabra justo o tzadik, ya lo hemos dicho antes también, es un practicante de la justicia. ¿Ok? Por eso es que tiene que ver con tzedek. De la palabra tzedek sale tzadik. ¿Qué sería un tzadik? Un practicante del tzedek. Un perseguidor del tzedek. Por eso lo dice a continuación. Tzedek, tzedek tirdof. Ya, si tú eres un tzadik, te vas a caracterizar por encima de todo por perseguir el tzedek. ¿Está claro? La justicia concebida como el deber ser, no lo que a ti te parezca justo, no lo que a la sociedad le parezca justo. ¿Me explico? Porque eso es lo que ocurre. A veces en nuestro sistema judicial de aquí, un juez toma una decisión perfectamente legal, válida, etc. Y a veces a la sociedad no le gusta. ¿Me explico? No, pero es que debían haberlo matado. Que el derecho es así. Por eso hay que saber juzgar, por eso hay que saber hacer el proceso de todo. Si quieres que haya justicia, que sea satisfactoria, ¿cierto? Tienes que seguir todos los pasos. El problema de nuestra justicia acá, porque es dañina o porque es defectuosa, es porque los fiscales no hacen su trabajo bien, o porque se pierden las pruebas, se tuercen, hay soborno, hay de todo. Entonces, estamos en un sistema corrupto. Y no estamos acostumbrados a ver un juicio supremamente bien hecho. Creo que esta semana hubo una polémica. El alcalde de Medellín sí. criticaba a la rama judicial, claro. A los jueces, en este caso los jueces, sí. Porque a unos delincuentes ya reconocidos con antecedentes, a uno le habían dado que casa por casa. Sí. Entonces los jueces se pronunciaron y le corrigieron, bueno, no. En cuanto al que tú dices, está en la cárcel. Claro. El otro que tú dices, lamentablemente, el problema aquí es la policía y la fiscalía. Claro. La policía porque no sabe hacer la prueba de experticia. Exacto. Y la fiscalía dijo, no sabe acusar. No sabe acusar. Exacto. No sabe presentar la... Es correcto, el escenario o el crimen apropiado o el cargo apropiado. ¿Ya? Entonces por eso es importante como juez, ¿cuál sería la reforma que yo le haría aquí al sistema actual colombiano? El problema del sistema de justicia actual colombiano es que el juez prácticamente es un florero, con todo el respeto, que aprueba o no lo que diga el fiscal.
¿Ya? ¿Prueba o no lo que diga el fiscal? Ya te doy la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Que si el fiscal pide, el juez da, porque es una justicia concesiva, ¿ya? Una justicia que da lo que pide el juez, el fiscal. Entonces, si el fiscal hace mal trabajo, el juez lo que hace, bueno, si es usted lo que pide, sin modo. ¿Cuál sería la pequeña reforma? De que el juez, al estilo bíblico de aquí que estamos viendo, el juez persiga la justicia y sea capaz de decirle al fiscal: usted está equivocado, hágame el favor y haga bien su trabajo, porque hasta lo sancionan por disciplinariamente. ¿Bien? Que tiene que tener, o sea, como una información veraz y no estar sujeto a lo que diga el fiscal, ¿cierto? Exacto. No, que esta es la prueba, no es que yo como juez yo tengo que asegurarme, por ejemplo, que hay una duda de si es o no inimputable porque tiene problemas aparentemente mentales o está. Traigan a un experto, evalúen a este señor y denme su concepto profesional. Dependiendo de lo que usted diga, yo tomaré la decisión, ya, basado en las pruebas, claro, pero hoy un juez no hace eso. Puro copy y pega, hermano. ¿Me explico? Trae esta sentencia que tengo un modelito por allá y el fiscal ha hecho esto, mezclamos y ahí va. Entonces hay una justicia, como un escritor lo hacía, hay un excesivo tecnicismo. Hay un excesivo tecnicismo. ¿Me explico? Pura eficiencia técnica judicial. ¿Ya? Eficientismo le llaman. No, hay que tramitar la mayor cantidad. Entonces no hay tiempo y tampoco hay recursos, porque hay que decirlo también. Otro grave problema de la justicia colombiana es que no hay recursos. Por lo tanto, aquí tenemos un grave problema con justicia, con el deber ser. Pero aquí Dios nos está diciendo algo muy interesante. Fíjate que esto es otro aspecto que parece pasar por encima o por irrelevante, pero es fundamental. Dice: en todas tus puertas pondrás jueces y acompañantes de jueces o ejecutadores de sentencia. Cuando dice en tus puertas, es un claro mensaje que inclusive sirvió de base para que el apóstol Pablo luego en los Corintios escribiese acerca de la necesidad de que la comunidad de Corintios tuviera sus propios jueces. ¿Sí o no? Porque dice en tus puertas, es decir, que de esa puerta para acá nos regimos y nos debemos regir por la Escritura. Por eso el apóstol Pablo confronta a los corintios y dice: pero bueno, ya de por sí es complicado que tengan pleitos entre ustedes, pero vaya, somos humanos y podemos tener desaveniencia, discordia, etc. Pero lo grave aquí es que ustedes están yendo ante un gentil a que el gentil los juzgue a ustedes. Eso es aberrante. Eso, yo ante eso prefiero decirte: mejor lleva la carga tú, sufre el agravio, ¿ya? Para que se den cuenta la dimensión. ¿A ti te gustaría sufrir el agravio? Entonces no vayas a denunciar ante un juez incrédulo, porque para eso de nuestras puertas para acá tenemos nuestros jueces y nuestros vigilantes, ¿ya? Nuestros policías, digámoslo así, nuestra policía judicial, ¿ok? Nuestros investigadores, todo lo que sea necesario para que funcione el aparato judicial. Y estamos entre espirituales, ¿cierto? Pero no podemos salir afuera, como algunos han hecho, y hoy con tantas cámaras y cosas, hasta graban, ¿no? Y se hace un show y al fin y al cabo el nombre del Señor es blasfemado, ¿ya? Lo que Dios está aquí precisamente previendo con anticipación es que en el futuro fuese Él el juez de nosotros, Él fuese nuestro defensor, porque así debe ser. Por eso uno de los nombres de Dios en Isaías es Hashem Tzidkenu. Tzidkenu significa justicia nuestra, ¿ok? Vamos a escribirlo acá. Tzidkenu. Tzidkenu. Hashem Tzidkenu. Hashem, nuestro tzedek. Y si Él es nuestro tzedek, es porque Él es nuestro tzadik. ¿Sí ves? Y es Él, cuando Él persigue el tzedek, la justicia, el que nos la imputa a nosotros. Dice: usted es hallado
no culpable. Imputa, ¿cierto? O si somos hallados culpables, está diciendo, te voy a perdonar y te voy a hacer lo necesario para que no vuelvas a reincidir. ¿Ya? Voy a dosificar tu pena, voy a hacer, porque Él es juez justo, perfecto en todos sus caminos. ¿Cierto? ¿Ya? Pero hoy, definitivamente, tenemos miedo, entonces hay algunos que dicen, no, que no juzguemos. Tú me puedes juzgar a mí porque tú también eres pecador. Oye, entonces no habría habido nunca jueces en Israel. ¿Cierto? Porque los jueces también eran humanos y también tenían sus pecados, pero Dios estableció jueces. Y le está diciendo inclusive a Moisés, ¿verdad? A Moisés, pondrás para ti, le está diciendo el pueblo en general. Podía ya no existir Moisés, pero el pueblo tenía que seguir reconociendo las autoridades de los jueces que hubiese en el futuro. ¿Está claro eso? Porque los jueces en este momento iban a ser portadores de la palabra de Dios. Y por eso aquí a continuación dice, el que no escuche al juez y el que no quiera hacer lo que los jueces digan, va a ser cortado del pueblo automáticamente. Vamos a leer. Dice, vamos a continuar. Dice, la justicia perseguirás en respuesta a que tú vivirás y tú conquistarás la tierra que Hashem tu Dios te está dando. Entonces dice, hace una pausa y por eso viene otra restricción para los jueces. No plantarás para ti Asherá, ningún árbol junto al altar de Hashem tu Dios, el cual harás para ti. ¿De acuerdo? Dice, y no levantarás para ti piedra, lo cual aborrece Hashem tu Dios. ¿Por qué incluye esas dos situaciones allí como un paréntesis todo extraño, ¿no? Sí. Como extraño ese texto ahí, ¿verdad? Un paréntesis, hay una cláusula que se está introduciendo. Pero ¿qué pasa? Que a continuación es como una grapa, ¿no? Porque resulta que de cara a los jueces y a los que son policías es una clara advertencia de que jamás, por ninguna circunstancia, se les fuese a ocurrir a consultar a otro Dios. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque, oye, voy a juzgar, te imaginas un lío, ¿verdad? Y tú de pronto estás orando, Dios no te ha mostrado nada, y de pronto en el desespero, voy a consultar aquí a este Dios, a ver, podía pasar. Por eso el pensamiento hebreo acostumbra a ser lo más inverosímil posible. Contempla lo más inverosímil y llega hasta allá para que sepa cómo puede regular una situación. Y podría ser que a alguien de repente se le diera por consultarle. Oye, voy a consultar aquí a este Dios, ¿verdad? Por eso en la parashá anterior inclusive, o creo que en esta también dice, no te vas a preguntar, oye, ¿cómo adoraban estas naciones a sus dioses? Voy a ver, quiero como curiosear. No vas a procurar nada de eso. Y por eso dice, no plantarás para ti ningún árbol de Asherá, que era una diosa, ¿cierto? Y no levantarás para ti monolito, piedra, tótem, nada de eso. Con lo cual tú pudieras decir, voy a ejercer un poco aquí la adivinación, voy a ponerme a adivinar a ver si le doy el juicio. No. ¿Me explico? Por eso tiene razón de ser allí. Y más que todo antes la gente era tentada a eso. Claro, mire, inclusive hay una película que sale y quizás verse sobre esto, que creo que se llama El Mentalista o algo así, y era un sistema judicial de una ciudad donde habían contratado puro psíquico, y los psíquicos adivinaban con anticipación quién iba a cometer un delito. Y lo capturaban antes de que cometiera el delito. ¿Y cuál era la acusación? No, es que yo adiviné que usted iba a delinquir. ¿Me explico? Entonces, fíjate tú que aquí Dios restringió eso y que jamás vas a hacer eso. Porque aquí la Asherá y el árbol y la piedra son íconos de la adivinación, íconos de otro culto, íconos de otra cosa. ¿Qué tal que yo, por ejemplo, hoy, de cara a los que investigan o se fascinan con la Kabbalah, por ejemplo, ¿ya? No, que voy a tirar aquí gematría para adivinar. No se puede. No se puede juntar la justicia de Dios, quien es nuestra justicia,
con ninguna metodología procedente de algo que Dios no haya dicho aquí. Que aquí están representando la idolatría o la adivinación a través de un árbol y una piedra que eran adorados en esa época, es un símbolo de todo lo que eso representa. Entonces a ti te corresponde expandir hasta donde llegue. Eso es todo. ¿Ok? Y a continuación, luego dice el 17: no sacrificarás para Hashem tu Dios toro o cordero en el que haya nada. Ojo, en el que haya nada, dice literalmente. Dice, cuál haya falta o alguna cosa mala. No. Cuando dice nada, acuérdense que esto yo le enseñé, que Dios había especificado cómo debía ser el animal. Cuando dice, no sacrificarás animal en el que haya nada, es decir, que no cumpla con las especificaciones que Dios ha dado. No está hablando exactamente de defectos, sino que cumpla con lo que Dios ha dicho. Dice, ninguna cosa mala tampoco, porque abominación de Hashem tu Dios es abominación. Toeva, la palabra que aparece allí, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Tiene que ver efectivamente con lo que acabamos de leer ahora acerca de los sacrificios. Los antiguos romanos, inclusive, sacrificaban animales con fines de adivinación. Adivinaban por medio del hígado. ¿Ya? Tomaban un animal, le sacaban el hígado y el corazón, y el sacerdote veía, y de acuerdo al color, la dureza, la textura, las estrellas, la cuestión, esto es, sí, vaya o vaya o no haga. Y todo esto tiene que ver con el tema de la justicia y de la orientación del pueblo. Por eso dicen, no vas a sacrificar un animal para Hashem que no cumpla y que no sea bajo la regulación que él mismo ha dado. Porque acuérdense que los grandes maestros de Israel eran los sacerdotes, ¿ya? Y de pronto podía algún juez venir a decirle, acuérdense que el sacerdote consultaba con Urim y Tumim. ¿Me explico? Y el sacerdote hacía una consulta. De pronto, eventualmente un juez quería venir a decirle al sacerdote, oye, vamos a consultarle al Señor, y un sacerdote allí torcido, bueno, vamos a hacer un rito acá cananeo de consultar a través de un sacrificio y hacemos esto y que Dios se manifieste. Hombre, no puede ser. Dime. Cuando se usaba la dos piedras para consultar. Había casos específicos, como dice la Torah, cuando la decisión afectaba a toda la nación, ¿ya? Sobre todo cuando ibas a la guerra, cuando tenías que decidir tomar una decisión sobre una ciudad, sobre un caso de muerte en particular. Siempre, si había una máxima duda, hombre, el último recurso era consultar el Urim y el Tumim. Pero no era consecuente. ¿Cómo así? Es decir, en todos los casos. No. Era una cuestión extrema. Por eso, es que si fuera así, o sea, ¿para qué entonces juicio, procedimiento y todo? No tendría sentido. No tenía sentido. ¿Me explico? ¿Ya? Que es lo que algunas personas a veces piensan, o que creen que todo va a ser oración y que Dios va a mostrar. Hombre, para eso hay unos procedimientos, hay unos testimonios, hay un juicio. Porque si no, Dios mejor que muestre todo y ya se acabó. Entonces no habría ni maestros tampoco en la comunidad, no habría nada. Porque Dios le mostraría a cada quien lo suyo. Uno sería maestro, Cada quien sería su propio maestro, su propio juez, su propio todo. Y eso es peligrosísimo. Por eso es que debe existir un sistema que regule y preserve la justicia, ¿ya? Absolutamente objetiva. ¿Cómo se llamaría entonces esa forma de consulta de la Torah? Extraordinaria. Pero de consulta como en forma de adivinación. Sí, ¿cómo se le podíamos llamar a eso? De querer adivinar por la Torah. Sí, por la piedra, o sea, la consulta, ¿cómo? Eso sería un recurso extraordinario. Así se le llamaría. Claro. Sí, porque inclusive cuando lo vimos en su momento, acuérdense que Moshe organizó los jueces y los cabecillas de 10, de 100, de 500 y todo, y decía, y toda la cosa difícil me la vas a traer a mí, y yo le preguntaré al Señor, y el Señor me va a responder. Entonces cuando Moisés ya no estaba, o cuando de ahí en adelante, también entonces se consultaba con Urim y Tumim. El sumo sacerdote era el que tenía esa función, ¿ya? La palabra, entonces, adivinación no se puede usar aún que sea dentro de los... No.
Es una palabra profana entonces. Claro, claro, absolutamente, porque en este caso estaremos hablando precisamente de revelación, no de adivinación. ¿Ya? Porque adivinar es procurar por los medios humanos. En hebreo, ¿qué es adivinar? Precisamente, hay varias palabras. Mira, aquí la van a mencionar inclusive. Hay una que es utilizar serpientes. ¿Ya? El verbo nihesh en hebreo. Nihesh es adivinar por serpiente. ¿Me explico? Había en la antigua Grecia, en los antiguos pueblos, cogía una serpiente, la picaba, se dejaba podrir, se aspiraban los vapores putrefactos, la persona entraba en trance y un espíritu que poseía a la persona decía, fue tal cosa. Y podía ser que sí, podía ser que sí. Pero obviamente eso conllevaba a adorar a otro Dios. Entonces, obviamente no puede ser. Porque, a ver, como dice el dicho, ¿no? El diablo sabe más por viejo que por diablo. Y efectivamente él nos está observando todo el tiempo a los seres humanos. Le queda absolutamente fácil, juntando con la tercera parte de las estrellas que se trajo, tenerte la base de datos de la información que tú quieras. Entonces es muy fácil que un medium, que un adivino, por el rito que quiera hacer, te diga una verdad de algo, de un hecho de este mundo. Claro, pues psicológicamente. Sí, eso es perfectamente, eso no nos debe asombrar. Aquí no vamos a decir, a negar, no, que los brujos son mentirosos. No, que sí, pueden decir cosas. O sea, que en conclusión ellos no es que adivinen. No adivinan, no. Satanás les da a conocer su asunto. No, por eso, o sea, ni el mismo Satanás adivina, sino que Está observando, exactamente, claro. Es allí la diferencia. Que obviamente a nuestros ojos humanos estamos viendo una persona que ve algo que nosotros no vemos y aparentemente está adivinando. ¿Ya? Pero en realidad todo está allí, todo está hecho, todo está dado. Que está oculto a nuestros ojos es diferente. Claro. ¿Me explico? Entonces eso lo dice aquí a continuación precisamente, ¿no? Dice, vamos a ver, cuando se encuentre en medio de ti en alguna de tus ciudades que Hashem tu Dios te está dando, un hombre o una mujer que haga el mal en ojos de Hashem para traspasar su pacto, su testamento, ¿verdad? Y fuere y sirviere a otros dioses y se postrare a ellos, al sol, a la luna o al ejército de los cielos, que yo no te ordené, y te fuere contado a ti, ojo, y tú escuchares, ¿ah? Se fuere contado a ti y tú escuchares, ¿ya? Dice, ¿qué dice a continuación? ¿Tú qué? La cosa parece de verdad cierta. No, pero antes. Y Lean el 4 completo. Dice, y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien, Ahí, vamos a quedar la con cosa ahí. parece de verdad cierta. No, a ver. Ahí donde aparece el verbo darash, que por eso lo había explicado ahorita, que no es que yo voy a buscar, es que las pistas son las que me van a llevar. ¿Me explico? Son cosas muy diferentes. Una cosa es que yo busque, claro, porque el que va a buscar va a encontrar. ¿Me explico? Si yo quiero probar la culpabilidad de alguien, encontraré la manera de interpretar o de darle una ambigüedad a cosas y termino culpando. Una cosa muy distinta es que las pruebas sean las que me lleven a mí, como dice la sentencia, más allá de toda duda razonable, a comprobar la culpabilidad de una persona. Entonces yo no busco, las pruebas son las que me llevan a mí. ¿Está claro? Por eso dice, A encontrar el culpable. es correcto, y te fuere dicho, y tú escuchares, y dejándote llevar por las pruebas, bien, he aquí es verdad, es cierta, confirmado el asunto de que fue hecho abominación, esta abominación en Israel, tú sacarás al hombre aquel o a la mujer aquella que hicieron este asunto malo a tus puertas, al hombre o a la mujer, y los vas a apedrear con piedras y morirán. ¿Ya? Dígame. Hermano, una pregunta. Nosotros para allá hemos visto Ojukot, ¿cierto? Y los Mishpatim. Le pregunto, ese cuando dice hubieras indagado bien, ¿cómo dice en hebreo? Betarashta Heiter. Esa palabra la escribí ahorita Sí, yo sé. antes de que llegaras. Sí. La palabra darash
No es que tú vas a indagar, No, correcto. es que las pruebas te van a llevar. Te vas a Darash dejar llevar de las es pruebas. sinónimo de No, darash, aquí ese verbo no tiene sinónimo. Lo hemos explicado aquí que darash está caracterizado porque tú acudes a un llamado que te está haciendo algo. En este caso, la justicia, como un elemento absoluto, te está llamando a ti hacia ella. ¿A través de qué? De las pistas, de las evidencias, de todas las pruebas que va arrojando la investigación. El debido proceso. Me quedó la palabra, gracias. Ese debido indagado no es más que el debido proceso que Sí. va desde la Torah allí. Es correcto. El debido es proceso. correcto. Claro, el mishpat, por eso Eso- dice, no vas a conocer el mishpat. Claro, entonces ese indagado no es más que un mishpat para efectos de obtener justicia. Es correcto, En ese caso, es correcto, así es. Y tú simplemente vas a dejarte llevar por las evidencias. Es el deber ser. El deber se ser. debe ser. ¿Está claro? Ahora, ahí es importante que quien busque la evidencia tenga cierto grado de lealtad al principio, porque también las pesquisas pueden torcer a Obvio. Es que por eso al principio dice Shoftim Beshotrim, que serían jueces y policía judicial. ¿Ya? Y esos dos, repito, tienen como máximo valor la justicia. ¿Ya? O sea, ellos no se podían dar el lujo de torcerse en algo, ni de tomar soborno o de consultar a otro Dios. O sea, no. ¿Verdad? No se podían dejar acelerar ni por el tiempo. Oye, consúltate a este psíquico a ver si para confirmar rápido si este Ni porque sea rico ni porque sea pobre. ¿Ya? ¿No? Cálmense. Entonces, por ejemplo, si nos damos cuenta aquí, hay un término que es enemigo en nuestro sistema judicial. ¿Cuál es? Vencimiento de De término. términos, claro. Eso es un enemigo, es un defecto. ¿Ok? Es un defecto. Por eso, fíjense ustedes, hay delitos y hay crímenes que no tienen vencimiento de término. Para que un delito llegue a esa categoría tiene que ser declarado como delito de lesa humanidad o imprescriptible. Claro. Pero no resulta- vale la pena. Claro, pero resulta que la mayoría de delitos frecuentes y cotidianos tienen ese límite de tiempo. Y aquí no vemos temporalidad natural. No hay. No, que espera las 36 horas y si no lo demostraste, libéralo. No, señor. Vamos a investigar bien. Eso sí que el sistema era eficiente, ¿no? Los que haya que nombrar, los nombras. Ya. Pero aquí tenemos un límite de presupuesto, la justicia es corrupta, se roban el dinero, no contratan suficiente personal, no hay policía judicial, los que ahí se tuercen. Hombre, O hay una confabulación entre Una los confabulación. poderes para todo lo que está ocurriendo ahora en el país. es correcto. Entonces, obviamente que aquí no vamos a experimentar justicia nunca en esas circunstancias, ¿no? Pero dentro de nosotros no será así. Dentro de nosotros estamos observando el modelo. ¿Ya? Estamos observando el modelo. Que si pasaron 5 años, a los 5 años se condena a quien sea. ¿Ya? ¿Qué pasa? Bueno, a los 10 años, a lo que sea, pero el juicio ha salido. Aquí no tenemos este tema que prescribieron, no, que se archivó el proceso. No, que no movieron, que no hubo actividad en el proceso y ya lo archivamos. No, eso aquí no ocurre. Aquí no hay términos de juicio por vencimiento de términos, eso no existe en la Torah. ¿Ya? Y eso me imagino que debe ser impresionante porque hoy la mayoría de delincuentes se refugian en eso, ¿no? No, si en 30 horas me voy, tal, y en tantos años no me probaron, chao, se archivó el proceso. Meto un recurso de, ¿cómo es que se llama? De vencimiento de términos. Habeas chao. corpus. Habeas corpus y cuando ya el proceso se archiva, una solicitud de archivación y ya. Precluye. Preclusiones. Dime. Por eso entonces la Torah dice que el hombre morirá una vez y después vendrá el juicio. Claro. No hay vencimiento. No hay vencimiento de término. Así es. No hay vencimiento de término en la Torah. Y eso para mí es un grave defecto del sistema, de cualquier sistema judicial. ¿Me explico? Porque es lo que perjudica la justicia. Porque si en tantas horas tú no pruebas nada, oye, o sea, tendrías que tener un sistema de megavigilancia electrónica, satelital, forense, experto, y aún así con todas esas. Y aún así ocurren errores y fallas. Entonces, no puede ser que el tiempo sea un enemigo de la justicia. Hermano, pero ese principio de la Torah de que esto es imprescriptible, Ajá.
y solamente queda redimido en manos de la obra redentora, es contrario al mundo. Porque Claro. este es el principio, de aquí se alimenta la justicia, Claro. en el entendido que los delitos sí prescriben, mueren, y que las penas no pueden ser eternas. Es correcto. Entonces es contrario. Contrario, El totalmente. hombre piensa, no puedes estarme 30 años investigando por un juez que es corrupto. Si en 15 años, pues sí, pero me investiga, muero, Sí, si sí. he hecho el delito, Sí, salgo sí. a la calle. Sí, claro, eso aquí no pasa. Aquí no pasa. Por eso dice, vas a dejarte llevar bien por las pruebas. Mira, hoy han pasado 25 años de lo que pasó en el Palacio de Justicia y apenas es que se está probando quiénes fueron los que participaron allá. ¿Por qué no prescribió? Porque lo elevaron a categoría de lesa humanidad, magnicidio y todo ello. Pero si no hace rato esa gente hubiera quedado tranquila de la vida. Y el comandante que tomó la toma salió libre, no por libre, sino porque había duda, y Es la duda correcto. le favoreció. Es correcto. No Así porque es. no lo haya hecho, no. Sí. Pero todavía, por eso inclusive como me enseñó o me dijo una vez un profesor, los jueces declaran es no culpable, no dicen inocente. Muy raro dicen usted es inocente, no culpable. Cuando la duda todavía no quedó aclarada, pero no se pudo probar más nada, el fallo es no culpable. Inocente tiene que ser un super mega juicio super transparente para que se hayan diga- dado cuenta de que no es fue. correcto, que no fue, que sea más que claro, ¿no? Bien, continuamos. Entonces, el tiempo enemigo de la justicia, ¿no? Bien, aquí se ordenaba pena de muerte, que es otra cosa que tampoco contemplan aquí. Y dice el 6, por boca de 2 o 3 testigos será muerto una persona, no será muerto por boca de un solo testigo. La mano de los testigos será contra él primero para quitarle la vida y la mano de todo el pueblo después, y así quemarás, dice literalmente, quemarás, consumirás el mal de en medio de ti. Biartah, realmente el verbo que utiliza ahí es muy impresionante porque es el verbo biar en hebreo que significa consumir a fuego. ¿Sabes? Que el fuego no deja sino la ceniza, si acaso. Y así dice, biartah mikirbeja. Vas, mejor dicho, a consumir el mal de en medio de ti. Lo vas a calcinar. ¿Ya? Ahora, lo que ejecutaban el juicio o materializaban el juicio con la pena, en este caso de muerte, que eran los primeros eran los testigos, dice aquí. Claro. Luego todo el pueblo. ¿Cómo Claro. se debe entender todo el pueblo? Los que estaban, los que podían participar, los que querían participar. O sea que del público, por ejemplo, si hay una sala de audiencia, hay 50, los que querían participar ahí. Sí, porque fíjate tú que algo que concibe el sistema penal oral actual, que aquí tampoco lo han practicado, ¿de acuerdo? Aquí tampoco lo han practicado, es el consejo. ¿Ya? El consejo. El sistema judicial de aquí oral concibe el consejo. Ya, lo concibe. Ustedes lo han visto en Estados Unidos en las películas, nombran a unos ciudadanos destacables que dan su concepto de lo que están oyendo y ayudan al juez a tomar una decisión. Y el consejo le da, hombre, nosotros como ciudadanos, como notables, como personas aquí, esto es lo que pensamos. Y el juez, dada la situación y todo, considera eso y dice, bueno, esto es más o menos coincide con lo que yo he percibido, no estoy solo en lo que estoy pensando. Eso lo tenía el sistema colombiano y se derogó. Claro, pero el sistema penal judicial actual lo concibe también, pero no lo han incorporado. Son los jurados. Los jurados no lo han incorporado, y eso hace que sea defectuoso también. ¿Explico? Porque el juez se enfrenta, se agobia con una cosa y la otra, pero de así tú tienes 10 personas ahí que están pronunciándose al respecto y coincide con lo que tú dices, no estoy solo, no es irracional lo que estoy pensando. Entonces este jurado era de los que podían participar en la ejecución de ese juicio, obviamente, ¿no? Bien, mira lo que dice aquí a continuación, efectivamente, el 8. Cuando, miren que es que Dios concibió y pensó en todo, ¿no? Kiyipalem Injadabar dice, cuando un asunto se vuelva maravilloso, ¿ya? Es decir, excepcional, algo que ya no lo puedes probar, las pruebas no son claras,
aquí se necesita un milagro, una maravilla. Pero fíjate tú qué hermoso este sistema, que nunca por falta de pruebas o algo la persona quedaba inocente o no culpable, ¿no? Dice, bien, cuando el debido proceso, el mishpat, ya no te conduzca al tzedek y no puedas vencer al acusado en el juicio y se te vuelve difícil y ahí tienes algo pero no puedes probarlo y no sabes qué hacer, en vez de ir a consultar a un árbol o a una piedra, ¿qué dice? Y hasta los sacerdotes, levitas y al pueblo. Es correcto, entonces dice, cuando se haga maravilloso de ti un asunto de mishpat, entre sangre y sangre, entre causa y causa, entre una afectación y otra afectación, palabras de disputa en tus puertas, te levantarás, fíjate tú, la diligencia, te está diciendo a los jueces, a las personas, a los policías judiciales, a todos, dice, te levantarás y subirás al lugar, a Macón. ¿Ya? Lo que habíamos hablado en la parasha anterior. Recuerden que Macón era Tzillón, que Tzillón terminó siendo Mashiach, básicamente, ¿cierto? Y por eso Hashem es nuestra justicia, porque no iba a quedar nadie impune. El sistema bíblico en últimas tenía un recurso extraordinario fuera del alcance de cualquier nación. El Urim y el Tumim. Claro. Entonces dice, te levantarás y subirás al lugar que Hashem escoja en él, Hashem tu Dios, y entrarás a los sacerdotes, ¿te das cuenta? Levitas, y al juez que huyere en aquellos días, y ellos dejándose llevar por lo que Dios diga, te declararán a ti el asunto del mishpat. ¡Wow! Por eso dice, si el asunto se vuelve maravilloso, te tenemos una respuesta maravillosa. O sea que el sacerdocio tenía... Vuelvo y te digo, el sacerdote, decían, mira, sacerdote, tenemos este caso, es un asunto de sangre, un homicidio, es un asunto de afectación de bienes, de perjuicio, tenemos un asunto de peleas y todo, que es un orden social, que hay disturbios y cosas. Y van donde el sumo sacerdote. El sumo sacerdote le consultaba a Dios, porque aquí los jueces tenían que acudir al sumo sacerdote básicamente con la pregunta muy clara: ¿fue o no fue? Porque el Urim y el Tumim respondiera sí o no, básicamente. ¿Ya? Entonces el sumo sacerdote le consultaba al Señor: ¿fue o no fue, Señor? Fue. Listo. Venía con el sello del sumo sacerdote. Ya, Señor, esto fue revelado por el mismísimo Dios, que usted es culpable. El problema es que hoy en día la gente crea eso. Pero vea, entonces ¿qué pasa? Pero no nos desconcertemos, porque hoy sigue pasando, hermano. Sí, Hoy sigue pasando. Mira, yo he sido testigo de cómo a través de sueños Dios levanta y confirma 2, 3 sueños igual, la misma situación. Tú investigas, ¿ya? Y eso sirve de guía para todos los hermanos que nos están viendo. Hay una situación complicada que no puedes probar otro. Pidamos revelación a Dios. Esto sigue ocurriendo. Amén. ¿Ya? Porque ahora ¿qué somos? Somos sacerdotes del nuevo pacto. ¿Cómo es que nosotros vamos a preferir de pronto tirar ahí dados? A ver, no. Vamos a consultarle al Señor. Señor, revela a tus siervos, que somos sacerdotes hoy, en el nombre del sumo sacerdote nuestro, Yehoshua HaMashiach, muéstranos qué es lo que hay. Y estoy seguro que Dios, si hay la necesidad de que muéstranos qué es lo que está pasando. ¿Quién es culpable o si es inocente? Y Dios muestra. ¿Ya? Y soy testigo porque me pasó. No, de verdad, ¿Ya? Y dice que no hay nada oculto que no salga. Mira, yo tengo el caso y se lo voy a compartir como ejemplo. Había un señor que había llegado a la comunidad y pues era pastor, aparentemente muy carismático, hacía llorar a la gente con su discurso, pero no sé, a mí no me pasaba, había una inquietud, yo preguntaba y todo lo demás. Y yo pues me pronuncié, tuve un sueño,
Y se lo dije a los líderes, vea, este señor no debería estar enseñando. Ay, porque no sé, pasó esto, se la dejo ahí. Ellos al menos escucharon, investigaron, oye, ¿tú qué? ¿Qué piensas de ti? Gente tuvo sueño, todo coincidió. Oiga, venga, que queremos hablar con usted, hasta el día de hoy no volvió. ¿Me explico? Porque dijeron, tenemos que hablar puntualmente sobre estos y estos cargos que le están haciendo a usted. Hasta el día de hoy no regresó el pastor. ¿Ya? Oye, eso fue contundente. ¿Ya? Dios mostró todo así. Soy testigo de eso y por eso sé cómo funciona hoy. Hoy no tenemos Urim y Tumim, pero tenemos más que eso. Tenemos a nuestro sumo sacerdote. Amén. ¿Me explico? ¿Ya? Y Él puede darnos las herramientas sin ningún temor para juzgar correctamente. Porque ¿qué les digo? El fruto de la justicia será ¿qué? La La paz. paz. Dice un salmo, ¿cuál es el salmo que lo dice? Eso está en profetas. En Salmo y en Isaías. El fruto de la justicia será la paz. Isaías 33 me encanta. ¿Ok? Ya lo digo. Entonces, ¿qué pasa? Que no podemos despreciar o tener a menos el juicio, porque el juicio está relacionado con la paz. 32:17 Isaías, se lo voy a leer. Claro, Y el efecto de la justicia será paz. es Y correcto. la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Es correcto. Y en el 37, en el 33:22 dice, porque Hashem es nuestro juez, Hashem es nuestro legislador, Hashem es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Correcto. O sea que de este texto, la ilustración saca para sacar el concepto de la democracia, como juez, como legislador y como Nuestra gobernante. justicia, nuestro deber ser. Así es. Entonces, fíjense a qué punto hemos llegado. Era el lugar, ya hemos dicho en la parasha anterior quién era el lugar, ¿verdad? El lugar se llamaba ¿cómo? Sillón. Y Sillón era Mashiach, ya escatológicamente hablando, ¿se acuerdan? La marca. Mashiach, pudiéramos decir aquí, el espíritu de Mashiach, que estaba en el sumo sacerdote, que estaba en los jueces, era el que le iba a decir a ellos. No es el mismo hoy que habita dentro de nosotros, el mismo, Amén. el mismo. Y porque habitó en ellos. El mismo que habitó en ellos hoy habita El permanentemente. mismo que le revelaba a ellos es el mismo que revelaba. ¿Lo puede hacer o no? Igual, En Corintios. igual. El mismo espíritu. ¿Cuál es el asunto aquí? Efectivamente que tenemos que ser diligentes. Dice, te levantarás, subirás, entrarás a consultar a Dios. ¿Ya? Y lo que Dios diga. Entonces, ¿qué dice a continuación? Dice, y harás conforme o según la boca de la palabra que te digan a ti de aquel lugar. Ojo, mira cómo dice, ¿ah? ¿Sí estamos? Sí. Verso 10. Y harás según el asunto que te declararen a ti desde aquel lugar. Min Hamakom Abu. O sea, que está hablando del mismísimo Yahushua, el mismísimo Dios. Que haya escogido Hashem y vigilarás o no perderás de vista de hacer conforme a todo lo que te orientare. El lugar que Hashem escogiere. Ajá. ¿Cuál sería? Era Sillón. Geográficamente. Era Sillón, el monte Sillón en Jerusalén, claro. Tenías que ir. No, que yo estoy en el norte, tengo que ir a Jerusalén. O sea, el templo. Claro, el sumo sacerdote. Ibas a Jerusalén, entrabas al templo, mira, sumo sacerdote, una cita, tengo un caso aquí. Es una organización impresionante, ¿no? Y lo que se tomara el tiempo tenía que esperar. No, que ya pasaron 36 horas, no, aquí no había eso, aquí no. ¿Quién dijo eso? ¿Quién se inventó eso? Aquí no hay Ya. habeas corpus. Aquí no hay habeas corpus, no hay vencimiento eterno, no hay preclusión, no hay nada, eso no existe aquí. ¿Ya? Tiempo enemigo de la justicia. Entonces, ¿cierto? Dice aquí, y harás conforme a Dios diga, según la Torá que ellos te orientaren y sobre el juicio que ellos te dijeren, harás. No te apartarás de esa palabra que ellos te digan, ni a derecha ni a izquierda. El hombre que haga con malicia, con predisposición de no escuchar lo que el sacerdote que esté parado para servir allí a Hashem tu Dios, o el juez, ¿verdad?
y no haga conforme a eso, aquel hombre morirá y así erradicarás, consumirás el mal de medio de Israel. Y todo el pueblo escucharán y temerán y no se ensalcecerán más, no actuarán más premeditadamente. O sea que aquí había pena de muerte para el que no quisiera ejecutar lo que el juez o el sumo sacerdote había dicho. ¿Ya? O sea, aquí el sistema era perfecto. ¿Ya? Era democrático. No, exacto, aquí no, esto es lo que es y si no le gusta pues se muere. Por eso, es lo que Dios diga, hermano. Era lo que Dios dijera. Se va a equivocar el dueño de la justicia. Claro, porque entonces, ¿para qué tanto viaje, para qué tanta consulta si al fin y al cabo te vas a traspasar la justicia? No, yo. No. Vas a querer hacer lo tuyo. Aquí manda Dios. Era el mensaje que estaba diciendo. Entonces, es un mensaje también para la cúpula administrativa del cuerpo de justicia de Israel. Pues está diciendo, oye, por encima de ti está Dios, y si tú tampoco quieres ejecutar lo que Dios dijo, porque te pegaste el viaje a Jerusalén, le consultaste a sumo sacerdote y ahora te va a dar miedo ejecutar lo que Dios te dijo, también te mueres tú y el otro. El que tenga que morir aquí se muere. ¿Ya? Porque entonces te estás burlando de Dios, prácticamente. ¿Sí ves? No lo está reconociendo. Claro, entonces como dice Pablo, ¿cómo es que dice una parte del Evangelio que dice, somos más astutos nosotros O sea, que viste aquí como que a consultar a un adivino. ¿Ves? un adivino? Una cosa así que tú eres, entonces vas a disponer si sí o si no. No. La justicia existe. Por eso el término tzedek es un término que está ligado a Dios necesariamente. Dios está expresado en la justicia. Por eso la justicia es absolutamente un material. Porque en este caso es Dios mismo. ¿Me explico? La justicia es corpórea. Por eso es que Hashem Tzidkenu. Es su palabra. Es Él, su palabra y en todo lo que Él se manifieste. ¿Ya? Por eso uno de los nombres dice, y este será el nombre con que lo llamarán. El nombre. Acuérdense que aquí hemos hablado de la palabra nombre. El nombre está ligado a un hecho, a una realidad material. Y este será el nombre con que lo llamaremos. Hashem Tzidkenu. Hashem, justicia de nosotros. Porque es Él en persona. Él es la justicia. Así como ya hemos asimilado de que Él es la verdad automáticamente está ligada con la justicia. Y como la justicia existe, traspasar la justicia, no obedecerla o burlarla, es negarlo a Él. Es negarlo a Él, automáticamente. ¿Ya? Así, es como si le cortaras un brazo, es como si le sacaras un ojo o algo. No voy a hacer todo, este pedacito nada más. Le estás arrancando un pedazo, un bocado al cuerpo de Mesías. En parte, parcial. Lo voy a acomodar, me voy a inspirar, no voy a basar. No. Es absoluto, completo, porque Dios es completo. No es que le pueda sacar un dedo o una pierna o algo, no. Él es la justicia. Y no puede disminuir, ni socavar, ni nada. Porque Él está allí presente. Ese es el mensaje. ¿Ya? De cómo Dios corpóreamente es la justicia y se va a manifestar donde se tenga que manifestar. Así de simple. ¿Ok? ¿Estamos claros? Sí. Bien, entonces ahí termina ese tema acerca de la justicia, ¿cierto? Sí. Y precisamente a continuación dice: cuando entres a la tierra que Hashem tu Dios te está dando y tú conquistes y habites en ella, dirás, pondré sobre mí un rey conforme a los gentiles que están a mi alrededor. A la hora de poner uno, has de poner sobre ti un rey que escoja a Hashem tu Dios. Ojo, un rey que escoja a Hashem, no tú, ¿cierto? Dice, en medio de tus hermanos pondrás sobre ti un rey, no podrás poner sobre ti un hombre extraño, extranjero, que no sea tu hermano, ¿verdad? La única condición que le está poniendo aquí es, no aumentará para sí caballos y no hará volver al pueblo a Egipto, ¿de acuerdo? En respuesta de haber multiplicado los caballos, o con el pretexto de multiplicar caballos. Hashem, ¿verdad? Le dijo a ustedes, no volverán por este camino
otra vez. No aumentará para sí mujeres y no apartará su corazón, ¿de acuerdo? Y plata y oro no aumentará para sí mucho. Y sucederá que cuando se siente sobre su trono, el trono de su reino, escribirá para él una copia de la Torá, según el libro que está delante de los sacerdotes levitas, y estará con él y leerá dentro de él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Hashem su Dios, para vigilar todas las palabras de la Torá, de esta Torá, los hukim, estos hukim, para hacerlos, para que no se enaltezca su corazón de sus hermanos, y para que no se aparte de la mitzvah a derecha o izquierda, para que alargue días sobre su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Imagínate tú, con esa cantidad de restricciones que iba a tener un rey, yo creo que nadie de común iba a aspirar a ser rey jamás. ¿Me explico? Claro, porque la eminencia y la posición en alto siempre está allí como un incentivo para las concupiscencias humanas. Como dice una película de Matrix, que quieren los hombres con poder, más poder, ¿y para qué? Para hacer lo que quieran. Y aquí lo que Dios le está diciendo a este rey, dice, aquí no vas a hacer lo que tú quieras, ¿ya? Tú vas a estar sujeto a esta Torah. Amén. No vas a hacer esto, ni lo otro, ni lo otro, ni lo otro. Ya, así. Amén. Así que olvídate que aquí tú vas a estar arriba y todo lo demás por allá. Dice, para que no se suba su corazón por encima de sus hermanos. Y no, fíjate tú, ¿qué significa subirse su corazón por encima de sus hermanos? Lo que dice aquí en el versículo 20. Para que no se suba su corazón con respecto a sus hermanos. Estamos hablando en el contexto del juicio. Es decir, que no venga el rey a pensar que él está por encima de la ley. ¿Me explico? ¿Ya? Que no venga, no, que yo soy el rey, a mí no me puedes juzgar porque soy el presidente aquí, el que manda. Claro, por eso dice, ni se apartará, es decir, no se aparte del mandamiento de derecha ni izquierda. Eso digo, que no va a aplicar ninguna excepción. Claro, ponerse por encima del pueblo es eso. Es ponerse por encima de la ley. Claro. Como que la ley es para el pueblo y yo estoy por encima. No, Claro. no, A mí no me aplica. A mí no me aplica. Yo tengo inmunidad diplomática o inmunidad real. No, eso aquí no existe eso. ¿Ya? Por eso al principio vimos, no conocerás rostro. Ah, que el rey es el acusado. Pues de malas. Ya, vamos a Aquí en juzgarte. Colombia le da miedo buscar a los congresistas. Claro. Oye, y para completar aquí, ellos mismos son los que aprueban las leyes y si los acusan a dos. Van a legislar en contra de sí mismos, ¿no? Con más de billones de pesos en ¿Te Guatemala. das cuenta? Entonces está diciendo, no se va a poner su corazón por encima de su hermano. Oye, ahí sí la DIA no lo persigue. Pero a ti apenas dará 100 millones de pesos para que tú te Seguida, decidas. automáticamente. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa, hermano? Como lo dije al principio, esta parashá es un clarísimo mensaje para la cúpula dirigente de Israel, sean jueces, sean policías, sea el mismísimo rey, sea cualquiera que fuere profeta, si fuere sacerdote, si fuere levita, ninguno puede hacer lo que le da la gana. Nadie puede decir, no, yo estoy por encima de la ley, jamás va a ocurrir eso. ¿Ya? Eso tiene que quedar supremamente claro. Sea quien sea, oye, aquí hay una ley y usted está aquí acusado por esto. No, que yo soy... Usted no sabe quién soy yo. ¿Ya? No me interesa quién sea, ¿cierto? No me interesa quién sea, vamos a juzgarlo. ¿Ya? Porque tenemos la autoridad espiritual y la institucionalidad bíblica para hacerlo. ¿Ya? No, yo soy líder de 30 años que no me puede juzgar. Vamos a juzgarlo. Si usted está acusado de esto y hay unas pruebas, 2 o 3 testigos de que es así, tenemos que darle curso a la investigación. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo inclusive, ojo, contra un anciano no admitas acusación a menos que sea por boca de 2 o 3 testigos. Fíjate tú, es una directriz en la vida práctica que se tiene que aplicar. No es que un hermano, no, que el hermano allá hizo tal cosa y ese solo es el que lo está diciendo. Oye,
Pablo dijo, contra un anciano no admites acusación, no por 2 o 3 testigos. Y tienes que verificar si los testigos están diciendo la verdad. Tienes que confrontarlo, tienes que llevarlo a juicio. Todo. Pero si tú nada más escuchas, no, que el líder hizo esto y se busca 2 o 3 más falsos, ven, estás acusado, chao. No, así no es. ¿Está claro? Todo tiene un debido proceso y está escrito. No lo estamos aquí inventando. Hay que evaluar la prueba. Todo, ¿ok? Entonces por eso dice, a continuación el 18, es que este sistema es perfecto. Ya le habló entonces a los jueces, le habló a la policía judicial, le habló a los reyes, y ahora le viene el turno a los levitas y sacerdotes. Toda la cúpula, está hablándole a la cúpula. ¿Ya? Así funciona este sistema, está diciendo Dios. Aquí nadie va a hacer lo que da gana, ni nadie puede estar inventándose cosas. Todo está plenamente regulado, tiene ciertos límites y tiene ciertas funciones. Y el que quiera traspasar la justicia es porque se está metiendo conmigo, está diciendo Dios. Yo aquí soy la justicia, porque es Hashem Tzidkenu, y con ese nombre le conocemos. Él es nuestra justicia. Y por eso en varios salmos, en varios proverbios dice, Él sacará a relucir tu justicia como la antorcha, como la luz del mediodía. Tenemos que confiar entonces que Él es nuestra justicia. Amén. Simple, así, porque Él existe. ¿Por qué nuestra justicia? Porque Él existe. Amén. ¿Ya? Porque vino aquí. Porque, como dice en Juan, lo tocamos, lo palpamos. La vida se nos manifestó acá. Lo vimos. ¿Ya? Ok, dice a continuación 18 para ir terminando. 18. Sí, capítulo 18. 19. No, 18:1. Ay, perdón, estaba viendo la hora. Ah. Entonces dice, no habrá para los sacerdotes y levitas ninguna tribu, ¿de acuerdo? Ninguna tribu de David parte ni herencia con Israel. Los sacrificios de Hashem de fuego serán su herencia y comerán, ¿verdad? Eso es, fíjate tú. Y esto es un desafío para los levitas, porque podían ser tentados o sobornados. Oye, yo te doy un territorio allá, tu finquita. Ah, tú no tienes herencia, Yo te doy acá una herencia, te hago, pero ayúdame. Una liga. Una liga. ¿Cuánto hay para eso? Vamos al partir. Favoréceme con este terreno y te doy la mitad. Y no habrá, dice, no habrá territorio para los levitas. Vaya, eso tenía que ser respetado automáticamente. Dice, herencia no habrá para él en medio de sus hermanos. Hashem es su herencia. ¡Wow! Impresionante. ¿Ah? Fíjate tú, que en última sea sacerdote o levita, ¿verdad? Que era la última instancia judicial. Sí, prácticamente. Era la última instancia judicial de Israel. Dice, no vas a tener territorio aquí. Para que no le debas nada a nadie, para que no negocies ni te transes con nadie, nada. Te voy a mantener libre de eso que se deriva de allí. Yo soy tu herencia. ¿Ya? ¿Cuál sería el propósito de que ellos no heredaran? Vuelvo y te digo, porque cuando una persona tiene territorio, se ve involucrada en negociaciones. ¿Ya? Entonces, si tú haces negocio con alguien y esa persona luego termina afectada, tienes conflicto de intereses allí, tienes cualquier limitación y te puede llegar a torcer. Por ejemplo, si un levita tiene un territorio y lo podía luego alquilar, o él lo hipotecaba a otra persona, o le vendía, le compraba, etcétera, todo eso podía ocurrir. El sumo sacerdote levita no podía tener esos territorios, diciendo, no te quiero involucrado con cosas de este mundo. ¿Ya? Básicamente está diciendo, yo soy tu herencia. Yo soy tu herencia. Es un modelo para que hoy entendamos de que nada nos puede atar a este mundo. ¿Me explico? Porque si él tenía un territorio, estaba ligado a las cosas del mundo. Es como, voy a dar un pequeño paralelo, es como Pablo, ¿no? Pablo le dice a los solteros, dice, hombre, estás libre de mujer, no procures casarte, pero si te casas no es que vas a pecar, pero vas a tener cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a tu mujer. ¿Ya?
Así le está diciendo. Entonces, de alguna manera hago la analogía, un poco lejos, pero vale la pena hacerla, para que entendamos que el mensaje aquí del sacerdote era: no te quiero involucrado de ninguna manera con asuntos de este mundo, que te vayan a ocupar o a estresar o a torcer el vicio, la visión. No, te quiero mío, porque tú eres una manifestación mía ahí en la tierra. O sea, que ellos tenían posesiones. No tenían posesión dentro de Israel como tribu. Eventualmente los levitas, porque hay otras regulaciones en la Torá, podían comprar terrenos, pero esto de lo que estamos hablando aquí no son aquellos. Este era el sumo sacerdote, por eso dice: dirás a los sacerdotes, ¿ya? Porque habían otros levitas que no cumplían esa función judicial, ¿ya? Por eso hay que aclararlo, porque al final creo que de Levítico, al final de Números, hay un proceso por medio del cual un sacerdote, un levita raso, podía comprar terreno y todo lo demás allí, pero sin que eso significara una tribu. Eran terrenos independientes. Pero aquí estamos hablando en el contexto de todo lo que tenían que ver con el sistema judicial y organizacional del pueblo. Es diferente. ¿Ya? No podemos salir ahora, no, que mira que acá los levitas tenían territorio. Oye, sí, hay algunos que tenían. De hecho, acuérdense, aquí lo dice, las ciudades de refugio. Ellos tenían ciudades, pero esas eran ciudades prisiones al mismo tiempo. Hacían parte del sistema judicial. ¿Se dan cuenta? Porque aquí dice: cuando entres en la tierra vas a poner 3 ciudades de este lado y 3 ciudades del otro lado del río. Y ahí vivían los levitas. Pero eso no era considerado tribu ni territorio ni nada. Eran centros de reclusión aparte de todo lo demás, ¿ya? Que funcionaban para todo el esquema judicial que está hablando aquí. Pero eso, repito, no se podía ni negociar, ni transar, ni hipotecar, ni nada. Eso eran lugares fijos. Estaban allí y hacían parte del sistema. ¿Está claro? Si alguno quería tener un territorio, tenía que ver, pero no ser parte del sistema judicial. Tenía que tenerlo por aparte, o no ser funcionario de este sistema que estamos hablando acá. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Una pregunta. Dígame. Esto tan hermoso de la Torá que nos enseña que Mashiach es justicia nuestra. Llegó un momento en la historia en que el sacerdote levita dejó de ejercer sentido de justicia. Claro, claro. Y se independizó totalmente de la justicia del sacerdote. Es correcto, claro. Y ahí empieza la división. Se torció el derecho. Por eso es que termina diciendo el Evangelio: eran como ovejas que no tienen pastor. Porque el sumo sacerdote era el líder espiritual y judicial de Israel. Y el sumo sacerdote tenía que consultar con Urim y Tumim al Señor. Porque era, repito, era la manifestación de la justicia de Dios aquí en la tierra. Por eso los esenios, a propósito de lo que estamos hablando, ¿cómo le llamaban al Mesías? Moret Tzedek, el maestro de justicia. ¿Ves? Y por eso el nombre, repito, que estamos enfatizando hoy, Hashem Tzidkenu. Él es nuestra justicia. ¿Ves? ¿Bien? Disculpa, ¿será que puedes escribir cómo se escribe Moret Tzedek? En caracteres hebreos. Sí. Vamos a volver acá un momento. Ya esto lo hemos entendido, ¿cierto? Cierto. Entonces en caracteres hebreos se escribe Hashem Tzidkenu, se escribe así. Hashem, y la palabra Tzidkenu se escribe así. Tzidkenu. Hashem Tzidkenu. ¿Ya? Voy a escribir la pronunciación. Hashem Tzidkenu. Hashem, justicia nuestra. Porque existe, porque es verdad, porque Él es verdadero. ¿Ya? Y por eso no se puede traspasar la justicia. Pues estaríamos traspasándolo a Él directamente. ¿Está claro? Entonces, fíjense ustedes, para terminar aquí, se le está regulando a los levitas su comportamiento, ¿cierto? Dice: la primicia de tu grano, de tu vino, de tu aceite, la primicia de la oveja de tu ganado, le darás a Él. Porque en Él ha escogido Hashem tu Dios en todas tus tribus para permanecer y servirte en el nombre de Hashem, Él y sus hijos todos los días. Y cuando venga el Leví de alguna de tus ciudades de toda Israel, donde él viviere,
vendrá y entrará con todo el deseo de su garganta al lugar que Hashem escogiere y servirá el nombre de Hashem su Dios conforme a todos sus hermanos los levitas que están parados allí delante de Hashem. Parte conforme a parte comerá, ¿verdad? Dice, aparte de lo que él haya vendido sobre o junto a sus padres. Está diciendo, aparte de que él venga y venda y compre acá, aparte él debe tener acceso a servir con todos los demás que están aquí en Jerusalén. ¿Ya? ¿Viste? Los levitas venían, ¿cierto? A traer el diezmo, a traer su propio diezmo, porque acuérdense que los levitas daban diezmo. ¿Ya? Los levitas vivían en sus ciudades, en su cuestión, y traían su diezmo a Jerusalén. Y cuando venían a Jerusalén a compartir el diezmo, ellos lo vendían, comían, pero aparte de eso, les tenían que dar turno en el templo para que sirvieran y poder comer también de lo que el pueblo traía. ¿Ya? Aparte. Todo lo demás, lo que ellos daban, se lo daban a los pobres también, exacto, pero ellos también tenían que servir. El asunto aquí, repito, es que la legislación y el contexto de lo que hemos hablado, es que a estas personas que iban a servir junto con sus hermanos allí en Jerusalén, tenían que verles la cartilla. Cuidadito, a ti se te va a ocurrir venir a torcer el mishpat, venir a dañar la justicia, el debido proceso que sea, porque allí te mueres. Rico, hasta aquí llegamos. Eso se tenía que leer. Y si no, entonces mejor no te metas aquí en cosas extrañas. ¿Ya? Y con eso prácticamente entonces vamos a terminar este año con esta parashá, porque ya a continuación pues vienen asuntos relacionados precisamente con la adivinación que Dios está prohibiendo acá. Por eso está prohibido. Vamos a terminar la última sección, porque todo lo dicho hasta ahora tiene que ser lógico de que tú digas, no puedo recurrir a la adivinación. ¿Me explico? No puedes. No, que voy a salir de duda si esta persona me robó o no. No, vaya y pregúntele a los jueces, inicie un proceso, pero no te vas a poner a consultarle al brujo, al pocillo o el tabaco a ver si fue o no fue. Estaba permitido. Desde la última instancia era el sumo sacerdote y había respuesta de parte de la respuesta. Había respuesta, porque la justicia se va a manifestar siempre. Entonces dice, cuando tú entres a la tierra que Hashem tu Dios te está dando, no aprenderás a hacer conforme a las abominaciones de aquellos gentiles. No será hallado en ti el que pase su hijo o su hija por el fuego, el elaborador de hechizos, el que haga consultas esotéricas, adivine por serpiente o que haga adivinación, el que haga encantamientos, el que consulte a los muertos, o el que haya, el Gidoni es el que conoce, el que tiene conocimientos ancestrales, y el que se deje llevar por los muertos. Porque abominación de Hashem es todo hacedor de estas cosas, y por causa de esas abominaciones Hashem tu Dios los está haciendo conquistar delante de ti. Tamín, íntegro, completo serás con Hashem tu Dios. Porque estos gentiles que tú estás conquistando, ¿verdad?, a los hechiceros y a los encantadores escuchan, pero a ti no te lo ha concedido Hashem tu Dios. Profeta en medio de ti y de tus hermanos, como yo, levantará para ti Hashem tu Dios. A él escucharás. Fíjate tú. Ya te está conectando que si en este caso el sumo sacerdote hacía de profeta, y a él tenías que escuchar, y conforme a lo que él te dijera tú tenías que hacer, ¿cuánto más va a ocurrir con el profeta que Hashem levante de entre tus hermanos, que sea como Moisés? ¿Ya? Estamos hablando clarísimamente de Mashiach. Ya aquí estaba diciendo, en el futuro no va a haber sumo sacerdote. Ahora mismo el profeta aquí es sumo sacerdote. Por eso hemos dicho que el profeta significa portador de palabra de Dios. ¿Está claro? Sí, claro. En el futuro no va a haber sumo sacerdote como hasta ahora. Va a haber un profeta, ¿ya?, que hablará y tú tendrás que escucharlo a él. Fíjate qué hermoso esto. Esto es impresionante.
Fíjate tú que la revelación es amplísima si la queremos ver, porque efectivamente llegó un momento en el que Israel ya no hubo más sumo sacerdote. Y el pueblo lo más facilito era que podía verse proclive a consultar a los muertos, a la adivinación. Y no. Aunque no haya sumo sacerdote, tú no puedes ir a consultar jamás al mundo, ni vas a aprender las prácticas del mundo. Quédate esperando, queda en silencio, puede que te toque llevar el oprobio, la carga, la falta de justicia, porque ya no hay sumo sacerdote. Dios de alguna manera habrá quedado callado cuando eso pase. No te preocupes, yo levantaré un profeta, dice el Señor, ¿ya? Y hablará, dice, y mira que la misma sentencia que está decretada aquí para el que no escuche el profeta es la misma que se dijo para el que no escuchaba el sumo sacerdote. ¿Qué dice a continuación? Dice en el 19, dice: y será que el hombre que no escuche mis palabras que yo hablaré, que él hablará en mi nombre, yo lo voy a perseguir. Dice, solamente el profeta que se llene de premeditación para hablar palabras que en mi nombre no haya yo ordenado hablar, y que hable en nombre de otros dioses, morirá aquel profeta. Y cuando digas en tu corazón, ¿cómo sabremos la palabra que Hashem no habló? Lo que hable el profeta en nombre de Hashem y no existiera, no se manifiesta la palabra y no viene lo que él habló, entonces Hashem no ha hablado. Con premeditación habló aquel profeta, no temerás de él para matarlo. ¿Me explico? ¿Ya? Está diciendo entonces efectivamente que Hashem en el futuro iba a poner a un profeta que iba a ocupar el lugar de sumo sacerdote. La misma severidad, ¿ya? Porque fíjense ustedes, Isaías habló, Jeremías habló, y la gente no murió por no oírlos. ¿Me explico? Recibieron su castigo, fueron a Babilonia, vinieron los ejércitos, pero no hubo esa severidad. Y Jeremías duró 40 años clamando de Israel: oye, me arrepiento de que vienen los babilonios por allá. Que mira, 40 años. Entonces nunca vemos que la Torá, que haya habido un caso de muerte porque alguien no escuchó a Jeremías. No hay un caso de muerte porque alguien no escuchó a Elías siquiera, ¿ya? O a Isaías. Nunca hay en la Torá una muerte judicial por alguien que no haya escuchado a un profeta. No la hay, nunca. Pero este sí. Por eso estoy diciendo como yo. ¿Cómo así que como yo? Claro, porque Moisés era la instancia última en este momento, antes de que el sumo sacerdote ejerciera. Porque Moisés en este momento, antes de morir, acuérdense que Moisés está a punto de morir, ¿ya? Y en ese momento Moisés era el que consultaba en lugar del sumo sacerdote. Era el que consultaba a Dios. Dígame, hermano. Gracias. ¿Sí? De hecho, el Señor en Juan 12:48, ¿sí? toca lo relacionado con esto que estamos viendo hoy, dice, lo leo, ¿sí? Sí, claro. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. Porque es palabra de Dios. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Correcto, excelente, así es. Es palabra de Dios. Pero fíjate tú, ¿cuál es la diferencia que estoy planteando aquí? Que los profetas hablaron palabra de Dios, efectivamente, pero nunca nadie murió por no escucharlo. Entonces, por eso está diciendo como yo. Está diciendo, el distintivo ahí es que dice profeta como yo. Porque era Moisés en este momento histórico, antes de traspasarle la función al sumo sacerdote, él era el que consultaba a Dios. Y él era la máxima expresión de la boca de Dios en ese momento. Díganme. Bueno, a diferencia de esto, después de Moisés, profeta, que inclusive no fueron escuchados y el pueblo no murió, con Moisés sí. Es correcto. Murieron todos los que se rebelaron. Todos los que no es correcto. Por eso te estoy haciendo el énfasis
de ese periodo, este momento transitorio. Por eso dice como yo. Claro, fíjate tú que ya Moisés sabe que va a morir porque ya recibió sentencia, no vas a entrar. Y entonces está diciendo, oh, bueno, a mí me va a reemplazar de momento el sumo sacerdote, ¿ya? Que va a estar en el lugar que Dios escoja allá cuando entres a la tierra, allá Dios va a establecer todo eso demás. Mientras tanto, pero en el futuro va a levantar un profeta como yo. Y el que no escuche las palabras del profeta, pondré mi rostro contra esa persona. Fíjense ustedes, ¿ya? Pero en el futuro. Claro, en el futuro, en el momento ya cuando se manifestara Mashiach. Porque Hashem mismo mandó a decir por el profeta Isaías, yo mismo los salvaré. ¿Ya? Yo mismo los salvaré. Y él dice, y este será el nombre con que le conozcamos, Hashem Sidkenu. ¿Está claro? Bueno, hermano, pues Una pregunta, hermano. sí, diga. ¿Cómo dice la traducción suya ya en el 18? A ver. 18. Momento. Dice. 18 dice, profeta yo levantaré para ellos en medio de sus hermanos como tú. ¿Ya? Y yo pondré mis palabras en su boca y él hablará a ellos todo lo que yo le ordenaré. Así dice el verso 18. ¿Ya? ¿Sí? Pero no dice exactamente la sensación de juicio. No, es que vuelvo y te digo como yo, dice como yo, 19. como tú. Claro. Porque dice, yo le perseguiré a usted. por eso, y yo pondré, mira, dice, y será que el hombre que no escuche mis palabras, que yo hable, que él hable en mi nombre, O sea, yo lo Mashiach. perseguiré. Claro, Yo le perseguiré. Ahí aparece el verbo darash. otra vez. Claro, yo lo voy a perseguir, voy a ir detrás de él. ¿Ya? Está ahí. Que yo le llamaré al pueblo. No, darash, yo voy a perseguirlo. ¿Ya? Donde vaya, allá voy. ¿Sí ves? El verbo darash. ¿Sí? Claro, por eso le digo a Pablo, ¿por qué me persigues? Claro, ¿qué me persigues? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Mira lo que estamos diciendo. Por eso dice profeta como tú. Como tú. ¿Ya? Para que quede claro además que no iba a ser necesariamente levita. Porque, ¿verdad? Como sumo sacerdote, me explico, de la línea Aarón. A eso me refiero, porque Moisés era levita, pero no era función sacerdotal. ¿Está claro? Entonces, para que el pueblo se desprendiese un poco de la figura del sumo sacerdote, sino que iba a ser alguien. Pero ahí tú, ¿quién es? Moisés. Eso es, claro. Profeta como tú, está diciendo a Moisés. Pero era levita, Moisés, ¿no? Sí, pero él no sirvió como sacerdote ni como levita nunca. Entonces, Moisés era una figura muy particular porque él era la última instancia judicial en ese momento. pero ¿cómo lo catalogamos allí si es profeta? Profeta, por eso digo profeta. Profeta. Pero no, pero En el contexto que estamos hablando, máxima autoridad judicial. Ya. ¿era sacerdote? ¿Quién? Moshe. No, para nada. Sacerdote. No. Era la máxima autoridad judicial. Entró al lugar santísimo. Él en ese momento, hasta cuando empezó a funcionar el santuario, entró a organizarlo, pero nunca en función De sacerdote. de sacerdote. Nunca entró como sacerdote No, a hacer el nunca. sacrificio de Yom nunca. Kippurim. Nunca. Eso se lo traspasó a Aarón. Nunca entró entonces al lugar santísimo. No, así como sacerdote, no, repito. Una cosa es que él entrara a organizar, a explicarle a Aarón a cómo funciona, eso es otra cosa. Pero no en esa función de sumo sacerdote. Pues, pero igual podía hacerlo, o sea, no era solamente sumo sacerdote Por eso te digo, es que, a ver, vamos a ser muy prácticos. Acuérdense que cuando iban a mover el tabernáculo, cualquier ayudante podía entrar al lugar santísimo, pero tenía que ir acompañado del Mishmer, ¿se acuerdan? Sí. De la guardia. Entonces hay que ubicarnos. Una cosa es entrar en términos espirituales de función sacerdotal y otra cosa es entrar porque De tienes que logística. entrar, de logística o lo que sea. O de pedagogía, en este caso Moisés le tuvo que Tenía que enseñar, porque era el profeta que el cual se le reveló todo. No es que el lugar santísimo fuera un lugar impenetrable y no.
Algo Hay que indesarmable. ubicarse, Tendría que ser el lugar santísimo algo indesarmable. Claro, Lo indesarmable. que estamos hablando aquí es necesariamente que si Moshe hizo la función de sacerdote, porque No, no la hizo. no la hizo, no. ¿Qué era Moshe? Era una figura entre el La pueblo. máxima autoridad judicial. Un profeta. ¿no? Eso hay que Pero ver. sí era profeta, Es profeta. porque a Moshe se le daba palabra. Claro, claro. Pero por eso estoy diciendo que él en este momento, en el rol de la organización de Israel, era la máxima autoridad judicial. Porque así está escrito. Él nombró a los 70, nombró a los jueces, a los talas, y dice, y todo asunto difícil, acuérdense de la parashá Yitro. Claro. En la parashá Yitro, cuando él toma el consejo Yitro, él queda como el último, la última instancia. Él es la corte Claro, era la corte constitucional. constitucional ahí, era el que Dios le decía y tal. Pero aquí ya como él va a morir y ya se va a estar despidiendo del pueblo, dice, oh, esto te va a tocar ir allá al sumo sacerdote. Yo no voy a estar allá. Pero mientras tanto va a estar el sumo sacerdote. Pero en el futuro, Hashem levantará un Uno como profeta, tú. así como yo, está diciendo. ¿Está claro? La última. La última manifestación de su justicia. La- ¿Está claro? Y el que no escuche a la última manifestación de su justicia, Hashem pondrá su rostro contra esa persona. Amén. ¿Está claro? Amén. Con esto hemos terminado por hoy, hermanos. Shabbat Tov. Pero bueno.